puntero. Vamos primero con el concepto de esterilización o castración, que son los términos, llamémoslo, coloquiales que se le han dado a la gonadectomía. La gonadectomía es el retiro quirúrgico de las gónadas, ya sea de la hembra o del macho, ¿sí? Y en la hembra los conceptos más comunes pues son la ovariectomía y la ovariohisterectomía, ¿sí? Ovariectomía es el retiro de los ovarios y la ovariohisterectomía es el retiro de los ovarios y del útero. ¿Qué es importante reconocer aquí? Hubo una época, cuando esto apenas empezaba a crecer hace muchos años, ¿sí? Porque esto sí se ha hecho desde hace muchos años, que se pensaba que se tenía que hacer sí o sí ovariohisterectomía, porque si no iba a poder desarrollarse un piómetra del muñón. Pues hoy en día, colegas, ya se sabe que el piómetra es una consecuencia de un proceso degenerativo crónico del útero y que sin actividad ovárica él no va a ocurrir. Entonces, una ovariectomía donde efectivamente se retire todo el ovario no va a tener como residuo un piómetra muñón. Entonces, ¿podemos hacer ovariectomía? Sí, por supuesto que podemos hacer ovariectomía, ¿vale? Entonces, es completamente válido. Entonces, vamos a empezar a reconocer o a recordar un poquito de esa anatomía, ¿sí? Y recordemos que tenemos un ovario, ¿vale? El ovario va a estar envuelto en una bursa ovárica, ¿sí? Generalmente lo vamos a ver con una bolsita de grasa. Ese ovario va a tener un ligamento suspensorio, que es bastante duro y que se inserta, ojo, doctores, yo creo que todos hemos visto. Esperen un segundo, les cambio la foto para que me entiendan de lo que les voy a hablar. Ya me devuelvo, no se asusten. Listo. Yo creo que todos hemos visto estas imágenes donde pareciera que el ligamento suspensorio del ovario se inserta en el riñón, ¿no? Yo creo que todos en algún momento leímos el libro y dijimos, el ligamento suspensorio del ovario se inserta en el riñón. Pues no, doctores, el ligamento suspensorio del ovario no se inserta en el riñón, pasa por detrás de él y se inserta en la última costilla, a la altura de la última costilla, ¿sí? De hecho, en esta imagen de aquí, sí se ve cómo es, mírenlo acá, ¿sí? Mírenlo cómo pasa detrás del riñón y se inserta hacia la última costilla, ¿vale? Entonces vamos a cambiar esa idea. ¿Por qué? Porque a veces nos quedamos con la noción de que, uy, entonces puedo lesionar el riñón. No va a pasar nada por romper el ligamento suspensorio, no vas a tener ningún problema. Lo que sí tiene la gata y deben tener cuidado es que, no sé si lo alcanzan a ver aquí en este dibujo, la gata en su ligamento suspensorio tiene un pequeño vaso sanguíneo, ¿vale? Entonces ese vasito sanguíneo en ocasiones nos puede producir algún grado de sangrado. Por eso es importante que si se va a rasgar el ligamento, realmente se rasgue y no se corte. Porque si cortamos, por supuesto que va a haber sangrado, ¿vale? No tan importante como una arteria ovárica, pero puede haber sangrado, ¿ya? Si continuamos hacia caudal, vamos a aprovechar ahora esta foto de acá. Fíjense que este dibujo nos dibuja una membrana en esta zona, ¿ya? Esta membrana es el mesovario o ligamento propio del ovario en su porción más craneal y conforme va hacia caudal se convierte en el mesometrio, ligamento suspensorio del útero, ¿sí? Propio del útero, perdón. Entonces, mesometrio, mesovario y el ligamento suspensorio. Y de ese ligamento suspensorio del ovario, ¿sí? Vamos a ver cómo lo atraviesa o cómo pasa a través de él la arteria ovárica, ¿sí? Y la vena ovárica. La arteria y la vena ovárica van siempre muy pegaditas en ese paquete de ligamento, entonces hay que tener cuidado, no vamos a tratar de disectarlas una a una, casi siempre vamos a hacer una ligadura de todo el paquete como tal, ¿vale? Bueno, si seguimos hacia caudal, vamos a ver pues ya el útero, cómo llega hasta la bifurcación, un poquito más allí el cérvix, ¿vale? Y cómo va con él la arteria uterina media. Ahora vamos a avanzar por aquí, un poquito hablando de las glándulas mamarias, que ahorita vamos a hablar algo de esto, pero recuerden, doctores, que las gatas no tienen 10 glándulas mamarias como las perras, sino que tienen 8, ¿vale?
4 torácicas y 4 abdominales. ¿Listo? Entonces, mírenlo un poquito aquí, ¿sí? La bifurcación del cuerpo, la bifurcación uterina, el cuerpo, la bolsa ovárica. Fíjense que casi nunca vemos el ovario propiamente. Bueno, y aquí como ya está suelto, pues ya no tiene la arteria y vena, pero ahorita la vamos a ver, no se preocupen. Entonces, ¿cómo se hace una ovario-histerectomía? Vamos a empezar a hablar por aquí. Pues lo primero es entender las indicaciones, ¿no? Lo hacemos para prevenir el estro, que en gatas particularmente puede generar signos muy incómodos para los propietarios. Y la gestación, es importantísimo el control de poblaciones, sobre todo aquí en Latinoamérica, doctores, tenemos un problema muy serio. ¿Cómo le están ayudando a ese paciente? Porque vamos a prevenir tumores mamarios, ¿sí? Vamos a prevenir que si esa gata venía con una enfermedad hereditaria o congénita, la siga replicando. Vamos a prevenir patologías uterinas, ¿ya? Vamos a prevenir hiperplasia o prolapso vaginal, aunque en gatas es muy raro, ¿vale? Muy raro, nunca he visto uno. Esto está mucho más reportado en perras. Y nos describen que funciona para el manejo de diabetes mellitus, epilepsia, ¿sí? Demodicosis, enfermedades sistémicas. Ahora vamos a hablar del abordaje quirúrgico. Esta imagen me gusta para eso porque se ve perfectamente el abdomen. Este abordaje era para una ovariectomía, pero de tipo laparoscópica. Listo, que la hicimos en el... Ahorita les voy a mostrar este caso porque era un ovario remanente. La hicimos en el hospital del doctor Michael en Perú. Pero vamos a tomar unas referencias anatómicas primero para una ovariohisterectomía tradicional. Listo, por técnica abierta. Esto que estoy señalando aquí, doctores, es el ombligo. ¿Listo? En una gata, los ovarios casi siempre se van a ubicar su inserción caudal a él. Entonces vamos a tratar de dejar unos 2 centímetros, ¿sí? 2 centímetros entre el ombligo y el inicio de nuestra incisión. Y donde hacemos nuestra incisión, vamos a trabajar una incisión, doctores, yo les recomiendo una incisión de al menos 4 a 5 centímetros. ¿Por qué? ¿Por qué tan grande? Si ya está escrito que hagamos las OVHs muy pequeñitas. A mí, doctores, no me gusta comprometer visualización. ¿Sí? La calidad de una gonadectomía, de una ovariohisterectomía, está en una adecuada hemostasia y en el retiro completo de las gónadas, ¿sí? No me preocupa que mi herida sea un poquito más grande. La podría hacer más pequeña, sí, y utilizar entonces una pinza, un gancho de esterilización, un spay hook, y facilitarme el trabajo por una incisión mucho más pequeña, pero yo siempre le advierto al propietario, voy a trabajar al menos de una incisión de 3 dedos míos, que son un poquito más de 4 o 5 centímetros, ¿vale? Entonces es más o menos el tamaño de incisión que suelo manejar. Si la cirugía es selectiva. Ahora, el truco para ubicar el útero, doctores, el mejor truco que hay, o el que a mí más me funciona, es ubicar la vejiga. Ustedes introducen un dedo, solo su dedo índice, se van hacia caudal y van a palpar la vejiga. Dorsal a la vejiga, es decir, más profundo, van a sentir el útero y su bifurcación. Entonces allí inevitablemente lo van a encontrar. Busquen la vejiga, ¿sí? Y sobre el tercio medio de la vejiga, dorsal a ella, o sea, más profundo, ya van a sentir la bifurcación del útero y de allí lo van a poder enganchar. Si tienen todavía dudas, no están seguros si lo están ubicando bien, hacia el lado izquierdo, o sea, dirijan su dedo hacia ese mismo lugar, pero un poquito hacia el lado izquierdo para que puedan palpar el colon también. Entonces, entre el colon y la vejiga, justo en ese punto, está la bifurcación uterina, ¿sí? Entonces, allí retraen el cuerno que van a empezar a exponer. Generalmente, yo empiezo trabajando por el derecho, por el ovario derecho, porque es un poquito más craneal, entonces es el que, entre comillas, queda más incómodo, prefiero hacerlo de primeras, ¿ya? Pero en realidad no hay diferencia en el orden,
o sea, el orden en el que lo hagan no va a cambiar nada del resultado. Y entonces esta es la exposición que logramos, doctor. Es una bolsa ovárica, ¿no? Con grasa, el cuerno uterino, la vena y arteria, y hacia aquí, que lo cubre mi dedo, es el ligamento suspensorio, ¿vale? Ahora fíjense que aquí ya tengo una muy buena exposición y es porque rompí el ligamento suspensorio. Vamos a ver cómo se hace. Entonces, cuando ubicamos el ligamento suspensorio, lo que debemos hacer es tomar, en los libros algunos nos describen el cuerno uterino, algunos nos describen directamente sobre la bolsa ovárica. Yo prefiero hacerlo sobre la bolsa ovárica para no romper el ligamento cerca al ovario. Recuerden que si lo rompemos cerca al ovario, allí está más vascularizado y podemos generar sangrado o lesión incluso de la arteria vena ovárica porque están allí cerca. Entonces siempre les voy a mostrar este video. Fíjense que estoy trabajando profundo. Lo que siempre hago yo, permítanme un segundo, le quitamos el audio para poderles explicar mejor. Entonces, siempre lo que yo hago, vamos otra vez, es que con mi dedo medio y el dedo pulgar agarro bien firme la bolsa ovárica, para no cortar el ligamento cerca. Y con mi otra mano, con esta maniobra, como si estuviera haciendo un gancho con mi dedo índice, rompo el ligamento lo más profundo en la cavidad que pueda, ¿sí? Cuando ya lo he roto, la exposición se vuelve muchísimo mejor. ¿Listo? Es ahí cuando yo puedo ver el útero así como se ve en esta foto, ¿sí? El ovario, perdón, con sus estructuras vasculares correspondientes. Esta pinza casi se me pasa. Esta pinza es el gancho de esterilización o spay hook. Listo, es el que utilizamos para hacer esto por incisiones un poquito más pequeñas. Se puede hacer, yo generalmente no lo uso, no le veo mayor necesidad. O sea, si es cirugía abierta, pues me doy toda la comodidad de tener una buena visualización, una visualización adecuada de las estructuras que estoy trabajando. ¿Listo? Entonces retraemos, ya está. Rompemos el ligamento como les acabo de mostrar y ya lo que sigue es realizar una ventana en el mesovario. Voy a mostrarles una fotico de esa ventana. ¿Listo? La ventana nos va a servir para poner las ligaduras. Entonces miren acá, aquí arriba quedó el ovario, ¿sí? Aquí está el paquete vascular y aquí tengo la ventana. Esa ventana, como es un área de ligamento, con pinzas nada más puedo ingresar o con el mismo portaagujas y hacer esta apertura del ligamento para yo tener el espacio de colocar mis suturas. Entonces, ¿cómo se ponen las suturas? Ahora sí, doctores. La técnica más descrita cuando se es principiante es de 3 pinzas. Yo generalmente ya no pongo 3 pinzas, pero les voy a enseñar esta porque es de las más seguras que se explica en cuanto a hemostasia, ¿vale? Dejando 2 pinzas debajo de la bolsa ovárica. Yo trato de dejarlas un poquito más abajo, no me gusta que quede nada cerca al ovario porque deja más probabilidades de que se me quede parte del tejido ovárico y no, el ovario remanente puede ocurrir con una porción pequeña, no se les tiene que quedar todo el ovario, ¿vale? Entonces, ¿cómo es la técnica de 3 pinzas? Ponemos 2 pinzas debajo del ovario, en el pedículo ovárico, que es esa porción del ligamento por donde van los vasos sanguíneos, y ponemos una pinza adicional en el cuerno uterino, ¿ya? Abajo de la primera pinza ponemos nuestra primera ligadura, retiramos esa pinza y cuando la hemos retirado vamos a poner nuestra segunda ligadura. Ya puestas ambas ligaduras, doctores, simplemente cortamos entre esta pinza y el ovario y ya queda completamente libre, ¿sí? Hay una alternativa a cortar. Si quieren darse un poquito más de seguridad en hemostasia, aunque eso sí es un poco más traumático con el tejido. Ustedes podrían poner 2 pinzas así, con la misma cercanía que están estas dos, y no sé si me ven ahí en pantalla, pero toman ambas pinzas, ¿sí? Y las giran, las rotan, rotando las muñecas. Eso se llama angiotripsia y genera la ruptura de esos vasos sanguíneos, y como es una ruptura y no un corte limpio, apoya un poco en la maniobra hemostática, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que por supuesto es un poquito más traumático para el tejido.
Vamos a ver este videito que es una explicación de un nudo, ¿vale? Les voy a explicar los nudos que yo utilizo para el muñón ovárico. Yo muchas veces incluso ya no pongo 2 ligaduras, sino con una buena ligadura, con un nudo tipo Miller, que yo me sienta seguro de que quedó bien puesto, lo dejo así. ¿Para qué? Para evitar más manipulación, para evitar poner pinzas de más, para quedarme tranquilo de que quedó bastante lejos del ovario, entonces retirar el ovario con un buen margen de seguridad, ¿vale? Entonces veamos el video. Este es un nudo de Miller con instrumental, entonces le voy a dar 2 pasadas a la sutura por detrás del paquete vascular, ¿sí? Y me va a quedar algo parecido a una M, ¿ya? Fíjense, eso es una M, pues por esa mitad le doy una lazada y atrapo el cabo corto, ¿listo? Obviamente este material es muy grueso, no queda exactamente igual de cómo se ve con la sutura, pero se ve muy bien los pasos del nudo. Entonces, otra vez, le voy a dar 2 vueltas al paquete vascular, ¿sí? Paso por esta argolla del medio, le doy una lazada, atrapo el cabo corto y queda mi nudo de Miller. Ahora, ¿cómo puedo hacer el nudo de Miller sin instrumental? Porque a mí, de hecho, yo uso muchísimo los nudos manuales, doctores, a veces los uso incluso más que el portagujas cuando se trata de ligaduras. Sí, entonces, cuando... Ay, permíteme, no, me quedó el instrumental, vale. Este es el nudo instrumental. Ahorita al final de la charla, en la segunda sesión, les pongo un videito de cómo se hace manual, ¿vale? Pero fíjense, es un nudo muy seguro, un nudo que genera el cierre total del paquete vascular. ¿Sí? Entonces, una vez que tenemos esos 2 nudos, ya estamos listos para cortar, ¿vale? Entonces hacemos nuestro corte y después hay que debridar el ligamento ancho, que es el mismo mesometrio. Les voy a mostrar aquí. Ahora, siempre les pongo esta foto, que es de un libro muy viejo, para que vean que antes se recomendaba, miren, que pase 2 suturas a través del cérvix, agarrando el cérvix y la transficción. Eso ya hoy en día no se considera tan necesario, ¿no? Se ha encontrado además que si lo hacen directamente sobre el cérvix, genera mayor inflamación, a veces genera sangrado vulvar postquirúrgico. Entonces ya las últimas ediciones de los libros lo que hacen es lo siguiente, miren, hacen una ventana también aquí cerca del cuerno uterino y se corta hacia el otro lado, ¿sí? Hacia el ovario, para evitar lesionar la arteria uterina media. Entonces, desde el cuerno uterino hacia el ovario es que marco mi corte, ¿ya? Hago ese corte allí y expongo el cérvix. Ahora, sin tocar el cérvix, arriba de él pongo 2 ligaduras, ¿ya? Puede ser con un nudo de Miller también, y queda bastante seguro. Y ya encima de ellas hago mi corte. Incluso se reporta que esto lo podría hacer en cada cuerno uterino sin llegar hasta la bifurcación. Disculpen. Sin llegar hasta la bifurcación. Ya está, como les decía, si estamos seguros de que hemos retirado completamente el ovario, no hay ningún problema de que quede algo de tejido uterino. ¿Listo? Entonces, con un buen retiro ovárico, no hay inconveniente alguno de que queden porciones de útero. ¿Listo? Entonces, mírenlo aquí les muestro dónde se haría, o sea, porque aquí, pues muy bonito y todo, véanlo en vida real. Esta es la arteria uterina, esta es la que no quiero tocar, entonces aquí hago la ventana y hago mi corte hacia afuera. ¿Listo? Realmente yo no lo hago en corte porque fíjense que aquí hay vasos sanguíneos chiquitos. Lo hago desgarrando, ¿vale? Lo hago desgarrando, ya sea con los dedos o abro ligeramente la tijera y la voy deslizando sin cortar hacia afuera. ¿Listo? Pero nunca en dirección hacia el cuerno uterino porque podría cortar la arteria uterina. Disculpen. Ahora, las maniobras que salvan vidas, doctores, ¿no? Las maniobras que salvan vidas, lo que nos va a cambiar
las maniobras quirúrgicas, doctores, porque cuando ustedes tienen complicaciones, la cirugía deja de ser electiva y se vuelve mucho más fácil encontrar un muñón ovárico si conocemos las maniobras anatómicas correctas para hacerlo, ¿vale? Entonces, doctores, imaginemos que estamos en cirugía, estamos operando una OVH electiva normal de una gata y en el corte nos dimos cuenta que se nos fue la ligadura del muñón uterino derecho. Nos quedamos con ella en la mano. Se nos fue la arteria, el muñón uterino, no, perdón, el muñón ovárico derecho. Se nos fue la arteria ovárica derecha y está sangrando allí en la cavidad. Generalmente estamos acostumbrados a entrar en pánico, a revolcar todo, a ver cómo lo agarro. Ahora en adelante lo vamos a hacer lo siguiente. Si es del lado derecho, vamos a ampliar la incisión, más o menos otros 5 centímetros. Listo, esta es un poco más grande porque era una celiotomía exploratoria. ¿Sí? Vamos a ampliar un poco más, lo que sea necesario. Ya no es una cirugía electiva, es mucho mejor decirle a un cliente, a un propietario, oye, la cirugía finalmente salió bien, tuvimos una complicación, la supimos resolver, tuvimos que ampliar un poco más la herida, pero la cicatrización no se va a ver comprometida de ninguna forma. A decirle a un propietario que su mascota murió por una hemorragia intraquirúrgica, ¿no? O sea, es mucho mejor explicarle. Y de hecho, desde antes de la cirugía le pueden decir que en escenario de complicaciones la herida puede resultar ser más grande, ¿vale? Pero siempre es importante que si la cirugía deja de ser electiva por una complicación, hay que tomar decisiones rápidas. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? La próxima vez que se nos vaya un muñón, ¿sí? Que empiece a sangrar, pues ampliamos, si es derecho, ampliamos hacia craneal, tomamos la flexura craneal del duodeno, tomamos la flexura caudal del duodeno y retraemos todo el duodeno hacia el lado izquierdo. ¿Qué va a pasar? Que vamos a exponer toda la región dorsal del abdomen del lado derecho. ¿Y dónde estaría el ovario? Justo aquí donde tengo el puntero. Ahí estaría el ovario, ¿vale? Sería muy fácil de encontrar. Si fuera el lado izquierdo, ¿qué haría? Lo mismo, solo que ahora hagámonos el mismo escenario. Nos pasó con el lado izquierdo, entonces ya no hago la incisión más hacia craneal, sino que incido un poco más hacia caudal y en vez del duodeno voy a ubicar el colon. Listo, voy a ubicar el colon y lo voy a retraer hacia el lado derecho. Esa retracción me va a permitir visualizar toda la porción dorsal perdón, doctores, toda la porción dorsal, ¿sí? Del abdomen y por ende voy a poder ubicar el ovario. ¿Dónde? Aquí donde tengo el puntero. Listo, ya les voy a mostrar un casito bien bonito que tengo donde pongo en práctica esta maniobra. Listo, véanlo aquí. Este no se me había ido el muñón, pero hice la maniobra del colon porque tenía el espacio para hacerla. Y fíjense que ahí pueden ubicar el muñón sin ningún problema, se ve muy bien y ahí lo pude evaluar que no estaba sangrando. ¿Listo? Ahora la orquiectomía es una técnica súper de rutina en gatos, muy fácil, doctores, no tiene mayor complicación, de hecho ni siquiera requiere el uso de sutura, es una orquiectomía de tipo abierto, ¿vale? Donde nada más retiramos el pelo del escroto, los libros recomiendan hacerlo de manera digital, no con rasuradora porque el escroto se irrita muchísimo. Hacemos una pequeña incisión sobre cada testículo, lo incidimos las túnicas vaginal visceral y vaginal parietal y exponemos el testículo y podríamos, si se sienten más tranquilos así, exponerlo lo más posible y poner 2 ligaduras pequeñas y ya está, ¿vale? O podemos hacer un corte del conducto deferente y utilizarlo para ligar el plexo pampiniforme con una ligadura normal, ¿vale? Entonces hacemos un nudo cuadrado cirujano, ¿sí? Y ya después cortamos el testículo como tal y se quedó todo ligado como si fueran 2 cabos de una sutura normal, ¿listo? Digamos que afortunadamente los machos felinos no tienen mayor incidencia de
de tumores testiculares, de tumores de próstata, este tipo de cosas, pero sí la castración ayuda muchísimo a prevenir el comportamiento reproductivo. A nadie deja un ovario a propósito ni pensando en hacerle daño al paciente, pero pues desafortunadamente es una técnica quirúrgica inadecuada, ¿sí? Y si a alguien le ha pasado aquí de los que está viéndonos, pues son cosas que pasan, sabemos que nunca hay una mala intención de que ocurra, pero lo más importante, colega, es que si te pasó alguna vez, nunca en la vida te vuelva a pasar, ¿vale? Y te tomes las precauciones para que nunca te vuelva a pasar, ya con una mejor técnica quirúrgica. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se manifiesta el ovario remanente? Pues con signos de celo recurrente. Si quedó útero, puede desarrollar ahí sí un piómetra de muñón. ¿Listo? Pero acuérdense, piómetra de muñón solo si hay ovario y útero. ¿Listo? El diagnóstico principalmente se hace con la historia y con ecografía, ¿vale? La citología también puede ayudar bastante. La citología vaginal puede ser o va a ser sugerente de estro, y podríamos medir estradiol y progesterona. Se describe en la literatura que los felinos requieren luteinización previa con gonadotropina coriónica para generar o inducir la aparición del ciclo por el tema del interestro, y entonces si lo queremos diagnosticar tenemos que primero inducir la actividad folicular, pero no, realmente en los que he visto no ha sido necesario. O sea, la gata llega con signos claros de celo y se hace la ecografía en ese momento. O sea, esto se encuentra en el momento del celo, ¿sí? Y muchas veces incluso va a ser preferible operarla ahí. Ahora, ya sé, creo que no lo habíamos hablado, cuando la cirugía selectiva vamos a prevenir o vamos a tratar de nunca hacerla con actividad ovárica, o sea, vamos a tratar de siempre hacerla en anestro, ¿sí? Pero cuando la cirugía es por ovario remanente, es conveniente pensar en hacerla durante el celo, ¿sí? Porque es cuando fácilmente vamos a ubicar ese ovario. Ahora, con las referencias anatómicas que les di hace un rato y que les voy a mostrar que funcionan en los siguientes casos clínicos, es muy fácil de encontrar, pero vean a este que operé hace un par de semanas y este folículo dominante pues era muy, muy evidente, o sea, seguramente había actividad estrogénica en la paciente. Vamos a ver estos dos casos clínicos. Uno lo operamos con uno de mis mentores en su hospital, el doctor. Yo estaba haciendo hace unos días una incisión un poco amplia, ¿sí? Para permitirme una exploración rápida, maniobra del colon y vean el ovario allí. Ahí ya estaba asomado directamente, apenas entré y retraje el colon hacia el lado derecho, ya lo podía ver. Entonces, ¿qué hice? Con una pinza mixter de disección vascular, aislé la arteria ovárica, le puse 2 ligaduras con polidioxanona, ¿vale? Corté, miren esta foto de la izquierda, corté y ahí ya se ve el muñoncito de la arteria ovárica que no tenía ningún sangrado. Entonces le puse una pinza, le puse la pinza mixter al ligamento ovárico. Entonces aquí ya lo tenía libre porque ya había cortado y no lo quería nada más rasgar, entonces le puse una ligadura adicional, y ya corté. La foto de la derecha es 6 días después de la cirugía, sin limpiezas de ningún tipo, doctores. Yo para una cirugía, para la mayoría de cirugías no indico ningún tipo de limpieza o manipulación de la herida, no lo necesitan. Si ustedes dejan la tensión de cierre realmente en el tejido celular subcutáneo, no hay problema, porque no van a dejar tensión en la piel. Fíjense que no hace costra, no hace nada. ¿Listo? Entonces, nos fue muy bien con esta gatita. Y aquí tengo un videito de ella comiendo a las 8 horas. Entonces, también un tema bien importante, doctores, es que las patologías reproductivas de la gata son menos frecuentes. Eso es completamente cierto, pero a pesar de ser menos frecuentes, cuando se manifiestan, suelen manifestarse peor que en las perras. Los tumores de mama, por ejemplo, de las gatas, tienen un mayor porcentaje de malignidad que los de las perras, ¿sí? El piómetra en gatas, los poquitos que he visto,
las gatas llegan con signos clínicos peores o condición clínica peor que las hembras. Lo del piómetra asumo que tiene que ver con el comportamiento felino de ser bastante estoicos al dolor y al malestar, o sea, hasta que no ha avanzado mucho la enfermedad no lo manifiestan, sí, pero los tumores sí, desafortunadamente, tienden a ser malignos. Y bueno, no lo alcanzamos a ver en esta misma charla porque es mucho tema, pero los tumores ováricos y uterinos de la gata también tienden a ser malignos. Que se presenta, pero cuando pasa suelen ser malignos. Crónica del útero, lo que se conoce como hiperplasia quística endometrial. Pero en las gatas, lo que se teoriza de por qué no es tan frecuente como en las perras es que esa degeneración, esa hiperplasia quística endometrial, es el resultado de muchos estros, de muchos proestros, que recuerden que tanto en perras como en gatas el proestro llega a ser o puede ser más largo que la gestación, ¿sí? Pero lo que parece ayudarle a la gata a no desarrollar tan frecuentemente este problema, parece, porque todavía no es que esté del todo claro, pues es esa dinámica folicular de interestro, de que si no hay coito, si no hay cópula, se interrumpe la actividad ovárica y se vuelve a retomar un tiempo después, ¿ya? Entonces parece ser que tiene algo que ver con la menor incidencia de este tipo de patologías. ¿Listo? Cuando aparece, los signos empiezan a aparecer entre 1 a 4 semanas después del estro, ¿sí? Y puede ser más común en gatas que han recibido progestágenos, que fueron con un médico. Desafortunadamente debo decir que si le recetan progestágenos como preventivos de la gestación a una gata, muy seguramente no fue un médico quien lo hizo. Ya la mayoría tenemos el conocimiento de que tratamientos hormonales están completamente contraindicados, ¿sí? Y importante, o bueno, siempre conocer las bacterias que pueden estar involucradas en el cuadro, casi siempre E. coli, Streptococcus, Posterella, Proteus, Klebsiella. Me gusta mucho esta imagen porque es la que le enseño a mis estudiantes de diagnóstico de piómetra, ¿sí? Voy a decir algo bien coloquial, entre comillas, pero van a ver que con esto no se les va a olvidar cómo se ve un piómetra, un francopiómetra en ecografía. Y es que simplemente yo nunca debería ver dos vejigas, ¿sí? Si veo dos estructuras ecogénicas redondeadas de contenido anecoico, pues tengo la vejiga, pero esto de acá, que está justo craneal a ella, ya no es la vejiga, muy seguramente es una colecta uterina y probablemente lo más común es que sea una piómetra, ¿vale? Entonces, ¿cómo se describe verdaderamente? Como una estructura ecogénica de contenido anecoico ubicada dorsal a la vejiga, dorsocraneal a la vejiga, ¿sí? Y muchas veces también ventral al colon. Muchas veces llegaríamos a ver el colon aquí abajo. Es la manera correcta de explicarlo. Pero a mis estudiantes, para que lo memoricen, para que lo interpreten, lo entiendan, es que yo nunca debería ver dos vejigas en ecografía. ¿Listo? Muchas veces estos problemas se acompañan de secreción purulenta cuando el piómetra es de cuello abierto, poliuria, polidipsia, ¿sí? Inmunosupresión, ya cuando el cuadro es grave puede haber neutropenia, insuficiencia renal por el tipo de bacterias que generan la contaminación, vómito, letargo y dolor abdominal. Y esto es importantísimo siempre, la ecografía, cuadro hemático, química sanguínea, uroanálisis es lo básico que deberíamos tener. Pero fíjense en esta tabla, y espero que la guarden, todas las consideraciones que podemos tener de un paciente con piómetra, ¿no? Esto sería lo mínimo recomendado desde el primer mundo, ¿no? Evaluar deshidratación, anormalidades electrolíticas, hipotensión, la glucosa en sangre, ¿sí? La presencia de anemia, casi siempre anemias de origen inflamatorio, es decir, no regenerativas, disritmias, ¿sí? Comorbilidades, pueden haber muchas, y actualmente se correlaciona mucho la aparición de piómetra con, no es que pase mucho, sino que siempre que tengan un piómetra, descarten afecciones de la glándula adrenal, porque podría tener correlación la aparición de piómetra con tumores adrenales, ¿vale? Importante también
Listo, guarden esta tablita, tómenle un pantallazo, pero me gusta que consideremos lo siguiente. Este cuadrito de aquí, fíjense, tan chiquito que es. Pues estos son parámetros clínicos para sospechar de un SIRS, el famoso SIRS, que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿vale? Entonces, fíjense, la frecuencia cardíaca, si es mayor a 160 latidos por minuto, esta frecuencia cardíaca particular es en perras, en gatas, para sospechar que está demasiado alta, es cuando está mayor a 200, 220 latidos por minuto, ¿sí? Temperaturas muy altas, mayores de 40, o muy bajas, menores de 38, ¿sí? Respiraciones muy altas, ¿sí? O si tenemos una medición de CO2 menor a 32 milímetros de mercurio, de presión de CO2, ¿sí? Y el conteo de glóbulos blancos mayor a 12.000 o menor a 4.000, porque acuérdense que cuando hay desviación a la izquierda no regenerativa o degenerativa, que implica que ya no hay cómo producir glóbulos blancos, ya se acompaña desde neutropenia, ¿sí? Y de igual un aumento de las bandas, mucho mayor al 10% o mayor al 10%, ya empieza a ser una mala señal. Entonces evalúen estos parámetros en sus pacientes. ¿Listo? Ahora, antibióticos para el manejo del piómetra, que ojalá deberíamos iniciarlos desde antes. ¿Listo? La cefazolina, ¿sí? A mí me gusta mucho la amoxicilina con ácido clavulánico, me parece una buena opción, o la ampicilina sulbactam. A veces, cuando ya sospecho de sepsis, iniciamos protocolos de triple antibiótico, 3 bactericidas, de mecanismos diferentes. Entonces puede ser una aminopenicilina potenciada como la amoxicilina clavulánico o la ampicilina sulbactam, mezclada con metronidazol y mezclada con enrofloxacina. Cuando ya sospecho de sepsis, si todavía no hemos llegado a ese punto, nada más una antibiótico-terapia estándar de amplio espectro, ¿vale? Ahora, consideraciones quirúrgicas en una OVH por piómetra. La incisión debe ser amplia. No debo intentar manipular un útero que está completamente distendido, dilatado, a través de una incisión pequeñita. ¿Listo? No lo vayamos a puncionar. No vayamos ahora sí a hacer técnica de 3 pinzas. No nos conviene estarle poniendo pinzas a ese útero. Si al caso, una debajo del ovario ya cuando vayamos a cortar y ya está. Pero no manipulemos con exceso de pinzas. Cuando es por piómetra, ahí sí la ligadura se debe hacer también en el cérvix o lo más cercano al cérvix posible. Ya no puedo dejar tejido uterino. ¿Listo? El útero debe manipularse con mucho cuidado. ¿Listo? Si sospecho que puede haber fuga o que ya hay algún grado de peritonitis, debo hacer un buen lavado. Ayer hablamos de lavados. Y importante, suturar con la menor cantidad de material posible y evitar los multifilamentos. En una OVH electiva la puedo hacer con multifilamento. De hecho, normalmente la hago con multifilamento porque es muy seguro y muy cómodo, ¿sí? Pero en este caso, evitemos los multifilamentos porque al considerarse un tejido infectado pasa lo mismo que en intestino. El multifilamento se puede deshacer, puede generar dehiscencia. ¿Listo? Entonces no nos conviene nada de esto. Les voy a poner un pequeño GIF aquí que saqué de mi Instagram de un piómetra que operé hace un tiempo, pero más que el mensaje que está ahí es para que vean cómo trato el tejido. Exposición completa del útero, aislado en compresas húmedas, con mucho respeto, así sea un tejido que voy a retirar, lo trato con el mayor cariño posible, ¿vale? No lo voy a manipular de manera brusca, de manera inadecuada. Y bueno, doctores, me gusta mostrar este tipo de cosas innovadoras. Este artículo ya nos estamos poniendo innovadores en cirugía. Se hace el corte de la arteria vena ovárica vía laparoscópica y luego se hace un puerto de trabajo amplio para lograr sacar un piómetra por una incisión muchísimo más pequeña. Es una opción válida que está en crecimiento, está estudiándose, me parece muy interesante. Vamos a ver qué nos depara el futuro porque definitivamente la mínima invasión
va tomando mucha fuerza. Neoplasias mamarias, solo mencionarles un pequeño par de tips. Y es que recordemos que en los felinos casi siempre son malignas, ¿sí? Y cuando son malignas ya pierden su dependencia hormonal, pero sin embargo, en la cirugía se recomienda que sea una cirugía radical, con OVH y con biopsia del linfonodo, ¿listo? Si son torácicas, linfonodos axilares, si son abdominales el tumor, vamos a tomar el linfonodo inguinal, ¿vale? Importante también antes de la cirugía hacer estadificación, descartar metástasis pulmonar, ¿sí? Y evaluar mediante palpación qué linfonodos, al menos de los que son superficiales, podrían estar afectados. Muy importante también que sepamos diferenciar entre una neoplasia mamaria y esto de acá. No sé si han visto estos casos de hiperplasia fibroepitelial felina, que es cuando todas las mamas se hematizan o ganan volumen de manera radical. Esto, doctores, no es tumoral propiamente. Esto, doctores, suele ocurrir en gatas y de hecho es muy común que le pase a gatas jóvenes, ¿sí? A las que les dan progestágenos, a las que les dieron medicamentos para prevenir la preñez. ¿Listo? Estas gatas a veces hacen resolución espontánea o hay que hacerles ovariohisterectomía, pero no necesitan de una mastectomía radical. Esas glándulas mamarias están hiperplásicas por estímulo hormonal y con la ovariohisterectomía pueden llegar a reducirse. Si ya no reducen a pesar de la ovariohisterectomía y pasado un tiempo no hay mejoría, ahí sí pues hay que ver si hay que hacer algo más, pero en los casos que he visto todas reducen con la ovariohisterectomía, ¿sí? Cortando el estímulo hormonal. Ahora, la distocia, doctores, es la incapacidad para expulsar el feto a través del canal del parto, ¿no? Fíjense, me gusta esta radiografía porque ya nos muestra unos fetos donde el útero está todo lleno de gas, donde muy seguramente ya no hay viabilidad de ningún tipo. Esos son los casos más desafortunados, ¿no? Las estadísticas sobre distocia en gatas no están tan claras como en perras, pero se cree que son cercanas al 16% de los partos, podrían ser menos o más, dependiendo de las razas. Los más comunes en gatas son domésticas de pelo corto, ¿sí? Las persas también. Y pueden haber causas maternas o fetales, a veces puede ser por un feto muy grande o que ha sufrido una infección y ha muerto, ¿sí? Y ahora es una momia. Eso puede causar pues una distocia, ¿sí? Maternas ya sería lo que sería una inercia uterina primaria, por ejemplo, o un canal de parto muy estrecho, ¿ya? Y la distocia empieza a definirse cuando hay contracciones durante más de 30 minutos sin ningún tipo de expulsión. Listo, a veces damos hasta 2 horas de espera, pero debería empezar, si ya hay contracciones, si ya se está viendo a la gata pujando, a los 30-40 minutos ya debería haber logrado expulsar por lo menos un feto. Disculpen. Entonces, siempre hacemos una valoración ecográfica previa, sí, aquí esta fotico es bien bonita de cómo se mide el índice parietal, que es para calcular la edad de los fetos. Además del índice parietal, me gusta mucho un parámetro que es evaluar el peristaltismo fetal, o sea, el movimiento intestinal de los fetos, evaluarlo por ecografía, para yo saber si esos fetos van a ser viables. Muy seguramente si son aptos para comer, son aptos para nacer al mundo. Ya hay estudios que lo corroboran así en perras. En gatas no están los estudios claros definidos, pero bueno, espero que vamos para allá. ¿Listo? Entonces, sacamos todo el útero y en la bifurcación hacemos la incisión por donde vamos a empezar a sacar a los cachorros. ¿Listo? Estas fotos son cortesía de un caso reciente de la Clínica de Reproducción Animal de la Universidad Nacional. Listo, miren, entonces retiramos los gatitos, listo, los se sacan dentro de su placenta, se saca el gatito, se liga el ombligo y se empieza a hacer todo el protocolo de estimulación. El cierre, yo casi siempre recomiendo hacer la cesárea con OVH de una vez, pero si es un animal de valor reproductivo que desean que tenga más cachorros,
el cierre se hace un poco parecido al estómago, un patrón primero simple continuo y encima un patrón invaginante. ¿Listo? Aquí sí, aquí no es como un intestino donde ya no se recomienda, aquí todavía se recomienda porque una fuga del útero, una fuga del líquido uterino, además en una hembra que está inmunocomprometida por el parto, pues puede tener consecuencias catastróficas. Entonces vamos a hacer un patrón invaginante. ¿Listo? Este es el artículo que les digo que ya corrobora lo que les decía de los perros, de que si hay motilidad intestinal, muy seguramente el cachorro es viable. Y unas conclusiones, ¿listo? Recuerden, doctores, la calidad de su gonadectomía recae en el retiro completo de la gónada